activaradio.org, emisora de radio online para profesionales de todos los sectores. Anúnciese con su propia cuña publicitaria o bien póngase en nuestras manos para producir una nueva. Usted solo tendrá que decirnos qué quiere y délo por hecho. Su mensaje llegará literalmente a todo el mundo. Anúnciese en activaradio.org. Contacte por correo electrónico en el buzón publicidad@activaradio.es o por teléfono y WhatsApp al 656 981 607. Anúnciese en activaradio.org. ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, pone a disposición de emprendedores y de empresarios todos los servicios de la internacionalización. Las 5 áreas del comercio exterior cubiertas por ACOCEX, Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, 91 290 81 26 y acocex.es. Activa Radio RG. Activa Radio RG. Activa Radio RG. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Con ustedes, como siempre, en nuestro programa Integrando Mundos, la voz de tu negocio. Nos encontramos, como siempre, aquí en activaradio.org, todos los días viernes a las 17 horas de España. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y también muy buenos días a todos nuestros amigos de América, especialmente América Latina, México, que nos vienen escuchando continuamente. Y como siempre, pues este programa llega a ustedes con los panelistas, amigos que entrevistamos, ¿no? Como José Luis Urbina, especialista en todos los temas de pymes y asesoría a pequeñas empresas y sociedades. Nuestro amigo Fernando Aliaga, que él es economista y también consultor, catedrático y también asesor de todas las empresas que quieren incorporarse, ya sea al mercado latinoamericano o al mercado europeo. Y desde Perú, pues nuestro amigo César Villar, que también nos encontramos con él cada viernes. Él es especialista, catedrático, asesor en todos los temas de pymes, pequeñas y medianas empresas, ahí en el Cono Norte y en varias regiones del país. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes, Jesús. Buenos días con César y con Eloíto. Buenas tardes también, Miguel Ángel. Pues encantado de estar nuevamente y darle la bienvenida a Eloíto, que espero que nos cuente algunas novedades sobre nuestro México lindo y querido. Así es, así es. Hoy día pues tenemos un programa bastante interesante. Vamos a entrevistar a nuestro amigo Eloíto Reategui Ramírez. Él es comunicador social y abogado, empresario peruano, radicado en México desde hace ya 37 años. Es propietario y presidente ejecutivo de Sisa Hermes, una empresa dedicada al tema de construcción, y también es propietario de Corinti Travel, una empresa dedicada al tema de turismo, especialmente de América Latina y del Perú. ¿Qué tal? Buenos días por ahí por México, Eloíto, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Jesús. Pues muchísimas gracias. Después de unos días retomamos esta actividad empezando el 2021 para desde aquí informarles cómo está la situación general de México, ¿no? Con sus altibajos, Sí. como todos los países. Bueno, como pero todos los países pues encantado. latinoamericanos. Efectivamente, ¿no? Un gusto tenerte aquí con nosotros. Y también, como decíamos, nuestro amigo César Villar. Buenos días, César, por ahí por Perú. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá con
con una temperatura subiendo en todos los niveles, ¿no? Con un poquito de Así es. calorcito, ya estamos llegando a 27 grados ya. Pues bien, el veranito por ahí. El veranito, Y bueno, sí. como siempre también tenemos nuestro programa, el microprograma, antes de entrar de lleno en la entrevista con nuestro amigo Heroito. Tenemos un pequeño programa, un microprograma que lo denominamos así, que es para hablar un poco de todos los avances tecnológicos, redes sociales, sobre todo lo que tiene que ver con la tecnología y que ayuda de alguna manera a los pequeños y medianos empresarios. Pues nos referimos a nuestra compañera colaboradora, Nicole, creo que va a estar ahora, ¿verdad? Y hola, hola Jesús, buenos días. Buenos días, acá son las De la 11. empresa Gestcom. Buenos días por ahí por Perú, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, te comento que hoy día más que tips les voy a dar como que una recomendación de plataformas virtuales donde pueden recibir cursos, algunos de forma gratuita, otros de forma pagada, que bueno, son una de las 3 plataformas más sonadas ahora en esta cuarentena, ya que estamos pasando mucho más tiempo en casa y siempre es bueno aprovechar para poder aprender. Entonces, les voy a mencionar 3 plataformas que han sido unas de las más sonadas ahora. La primera es Coursera, es una plataforma de cursos gratuitos que son impartidos por distintas universidades del mundo. Aquí puedes encontrar cursos tanto de negocios, de desarrollo personal, de computación, tecnología, hasta de salud, entre otras. ¿Cuál es la ventaja de Coursera? Es que puedes obtener los certificados oficiales de las universidades que imparten estos cursos. La segunda plataforma, que es una de las cuales yo sí he probado, es Doméstica. Es una plataforma como moderna, intuitiva, más rápida y es fácil de entender, más que todo para todo el público. Esta plataforma, ¿cuál es la característica? Es que te ofrece cursos de ilustración, fotografía, video, marketing, diseño y animación. La verdad que yo lo recomiendo mucho para todas las personas que quieren como que entrar al mundo digital, porque tienen cursos muy básicos acerca de redes sociales, de cómo llevar tu negocio en Facebook, en Instagram. Es una plataforma muy interesante. Bueno, en este caso los cursos sí son pagados, pero el costo es muy económico. Y la tercera plataforma virtual es LinkedIn Learning. Bueno, LinkedIn sí cuenta con una plataforma que ofrece miles de cursos gratuitos de distintos temas y a diferencia de Coursera, estos cursos en su mayoría son impartidos más que todo por personas expertas y no tanto por universidades. Tiene muchísimas categorías, pues más que todo es como para aprender como que algo, tiene desde negocios, diseño, fotografía y ámbitos creativos, entre otras subcategorías, y también podrás obtener tu certificado que acredite que has llevado el curso. Entonces, como para cerrar el tema, estas son las 3 plataformas virtuales. Hay más, pero como son 3 minutos, estoy mencionando 3, que es Coursera, Doméstica y LinkedIn Learning. Bueno, eso ha sido el dato de hoy día. Saben que nos pueden buscar en nuestras redes sociales como BarbieHeadsCom en Facebook, Instagram. Ahora también estamos en TikTok. Y bueno, también visitar nuestra página web. Pues nada, haznos recordar tu página web, headscom. Barbie. Es barbieheadscom.com. barbieheadscom.com. Muchísimas gracias a nuestra querida amiga Nicole desde Perú y que nos viene colaborando siempre en todo lo que es el mundo de la tecnología, especialmente dirigido a las pequeñas y medianas empresas que les va a servir un montón. Gracias, Nicole. Buenos días por allí. Gracias. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Pues nada, ahora sí entramos de lleno un poco a conversar con nuestro querido amigo Heroito. ¿Qué tal, Heroito? ¿Cómo van las cosas por ahí, por México? Bien, 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 afortunadamente. Pues digo, como dije hace un momentito, como en todos nuestros países, ¿no? Tienen sus altibajos. ¿No? Ahora con el tema de la pandemia, pues está generalizada la información. En unos países te están cometiendo más errores, más graves que en otros, abusos, la corrupción está también metida en este tema. En fin, pero Bueno, esto afortunadamente es también para no, entretenernos un poco, ¿no? Y no aburrirnos.
Sí, para variar, Y para había variar mucha un poco. expectativa, Eloíto, no sé cómo Afortunadamente, no sé cómo lo llevan ahí en México, pero había mucha expectativa con el ascenso de Biden. Pues ya ahora que ya está ya sentado en el sillón, ya está empezando sus primeras medidas, y una de las que más ha sorprendido, justo creo, en estas últimas horas es el ataque a Siria, ¿no? Entonces, luego él tuvo una serie de palabras, pues, importante, digamos, que de alguna manera mucha población migrante, la que iba y la que está ahí y la que quiere entrar, pues había visto con buenos ojos el ascenso de Biden, ¿no? Entonces, sin embargo, las informaciones que empiezan a llegar no son exactamente tan buenas, digamos, respecto a Biden y las decisiones que vaya a tomar todos estos primeros días. sí. Bueno, cuando él asumió el cargo de presidente, el mismo día que asumió, él presentó un proyecto verdaderamente ambicioso en cuanto a la reforma migratoria para legalizar a más de 10,000 ilegales que residen en Estados Unidos. Y eso además fue Bueno, pero en una realidad promesa de son como, campaña. creo, 11 millones de personas ilegales en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Redondeando los números, son como 10,600,000, pero Ujú. para fines prácticos, pues son 11 millones. Entonces, eso ha sido bien visto por la comunidad latina, sobre todo la gente de los países latinoamericanos que ya tienen muchos años viviendo aquí, ¿no? Ujú. Biden presentó este proyecto y ha sido bien recibido porque recordemos que pues son muchos los ilegales que viven aquí y el expresidente Trump pues lo que hizo fue expulsar, repatriar a los ilegales, en más o menos 3,5 millones de ilegales, los, oh, los expulsó del país. Y Ujú. esto pues ha afectado muchísimo a los dreamers, a los chicos, a los hijos, a los jóvenes que ahorita andan en promedio de 24, 25 años más o menos de edad, que unos que nacieron en Estados Unidos y otros que llegaron muy niños, 4, 5, 6 años en promedio, muy bebés, muy niños, pues llegaron. Entonces, pero fueron separados de sus padres, porque a los padres sí estaban viviendo muchísimos años de manera ilegal, sí los expulsaron de Estados Unidos, pero se quedaron los otros por el tiempo que ya estaban viviendo o porque nacieron ahí, pero los padres sí fueron expulsados. Pero hoy en día la cosa pinta bien también para ellos porque ya hubo estos jóvenes ya pudieron hacer una visita a sus padres, a sus familiares en sus países, en Centroamérica sobre todo. Ya visitaron, pero ya pueden ingresar nuevamente. De hecho, ya regresaron, ¿no? A Estados Unidos, pero ellos van a seguir luchando para que puedan juntarse con sus padres. Ellos van a solicitar a sus padres y en su momento, pues se supone que deben obtener algunos de ellos la visa de residencia en Estados Unidos, pero las condiciones van a cambiar también, porque ya será un extranjero que recién ingresa a Estados Unidos y a partir de ahí se va a contabilizar el tiempo, a partir de la solicitud de ingreso a Estados Unidos, de la visa temporal de residencia, ya tendrá que contarse a partir de ahí 5 años. Entonces, pero esa visa durará temporalmente 5 años y a partir de los 5 años ya se contabilizará
otros 3 más o menos, para que sea otros 3, otros 5, para que tengan el tiempo de que puedan ya vivir ahí. Los que están viviendo actualmente en Estados Unidos requieren de una antigüedad mínimo de 8 años para solicitarla. Entonces ellos sí, temporalmente también, van a poder ser visados y luego ya la residencia definitiva. Pero es ambicioso este proyecto de ley, este deseo de Biden de cumplir con esa promesa. Nunca antes se había hecho una reforma migratoria de esa manera, ¿no? Siempre ha sido expulsión de Estados Unidos a sus países, pero ni siquiera tanto a sus países. Lo que hacían era dejarlos en la frontera con México. Y entonces el problema, ¿no?, para México. Trasladar el problema ya era de un lado a otro. Yo quería preguntarle, sí, ahorita, claro. Sí, hermano. Hace más o menos unos 25 años que se escucha, ¿no?, y en 25 años han pasado más de 2 presidentes americanos y de distinto color. Se escucha que se iba a regularizar, que se iba a darle los documentos a los inmigrantes. ¿Cómo lo toma la sociedad mexicana en este caso, ¿no? Tú que estás en México DF, ¿cómo lo toman? Porque lo que has dicho hace un momento es que la promesa de Biden, ahora que ha empezado, un proyecto de ley, ¿realmente la ciudadanía mexicana cree que esa promesa se va a llegar a concretar o que será algo que se quede en el camino? Ya Obama también lo dijo antes otro. ¿Cree qué es lo que se piensa más o menos entre la gente que está en México, ¿no? Y no digo los de México, no los que están en Estados Unidos, porque evidentemente los que están en Estados Unidos siempre van a creer que eso va a ser la realidad, ¿no? Pero ¿va a seguir siendo una promesa? ¿Creen que se puede convertir en una realidad? ¿O creen que eso pues va a tener muchas piedras en el camino para que no se lleve a cabo? ¿Qué es lo que más o menos cree la sociedad mexicana? Sí, la sociedad mexicana cree desde un principio, lo creyó en la promesa y ahora con mayor razón, porque sí cumplió. El primer día que se hizo cargo de la presidencia, presentó este proyecto, por un lado. Y por otro, el problema probablemente vaya a tener Biden en el Congreso. Si bien es cierto que tiene mayoría en la Cámara Baja y en senadores, también es cierto que necesita de 60 votos como mínimo para que esa ley sea aprobada, para que ese proyecto sea aprobado y se convierta en ley. Pero son 50 miembros demócratas y va a necesitar de 10 del partido contrario. Pero también es muy probable, como ya se ha visto, los republicanos están decididos a no pasarle absolutamente nada a Biden. Entonces, por eso lo decía, ¿no? Claro, ese va a ser el mayor problema, Fernando. Exactamente. Ahí es donde probablemente se atore. Pero entonces Biden dirá, bueno, señores, yo lo hice, yo lo propuse, yo lo presenté, ahí está a la vista la buena voluntad. Y todo va a quedar como dicen, por ejemplo, los curas, ¿no? La intención es lo que vale. Ahí está. Y al final... Sí, pues sí, vamos a ver qué pasa, porque son muchos, son 680,000 jóvenes que están, pues muchos de ellos sin sus papás ya, porque ya ellos los expulsaron del país. Quizás... Y un porcentaje muy alto están concentrados en 2 estados, es California y Texas. Sí. Ahí están concentrados los jóvenes. Hombre, evidentemente es una mano de obra muy válida, ¿no? Sí, por supuesto. Y eso, Fernando,
un poco complementando la respuesta a tu preciosa pregunta, muy, muy puntual, importante, es que la economía obviamente bajó, por ejemplo, los montos de las remesas, de Estados Unidos, a México sobre todo, porque solamente las remesas de los mexicanos que viven en Estados Unidos, lo que ellos remesan a México, estás hablando de 40,000 millones de dólares. Es una cantidad. Sin contar las remesas de los mexicanos que viven en otros países. Entonces, imagínate, hermano. Hombre, quizás como tú dices, esos 600.000 jóvenes chicos que tienen a los padres ahí, sea factible la regularización. Pero ya de ahí a 11 millones de personas, pues eso como que va a quedar en el limbo, ¿no? Eso es importante porque mueve la economía de México. Sobre todo eso. Ajá. Probable que como ya es gente, esos que fueron repatriados, padres de los jóvenes que están en Estados Unidos, es gente que ya vivió, que ya aportó. Ajá. Pero ellos tienen más opciones y más posibilidades y mejores posibilidades de ser visados, primero temporalmente y luego ya en definitiva, para que sean residentes de Estados Unidos, a diferencia de los que primero van a solicitar por primera vez algunos otros. Esos van a ir a la fila de espera, ¿no? Eso es lo más lógico. Aunque, y por otro lado también, sí, y por otro lado, fíjate que esta reforma es totalmente novedosa, pues, en ese sentido, ¿no? O sea, no habla de expulsión, de repatriarlos, no, al contrario, bienvenidos. Pero, por ejemplo, en el caso específico de aquellas personas que dicen que están siendo violadas en sus derechos humanos en sus países y por lo tanto solicitan asilo político, aquí fíjate que hay un detalle muy interesante. Ya no se va a manejar como antes, por lo menos el proyecto lo contempla de esa manera, que Estados Unidos en las embajadas, ahí se van a recepcionar esas solicitudes. Ahí se van a tamizar esas solicitudes de los distintos interesados, ¿no? en solicitar el asilo político. Entonces, ahí es donde se va a tamizar. Y la autoridad, la embajada, el embajador, el cónsul, etcétera, que consideren que sí es justo esa solicitud, que es cierta, que si es acosado, es violentado en sus derechos, entonces ellos aceptarán esa solicitud, la enviarán a Washington, en Estados Unidos, y Washington no lo va a aceptar. Va a negociar con otros países, europeos, con Canadá, porque si el problema es que quiere salir de su país porque es acosado, porque es violentado, y la solicitud es un asilo político, no necesariamente tiene que solicitarlo a Estados Unidos. Puede irse a cualquier otro país. Hombre, eso creo que eso se estuvo dando aquí hace un tiempo en la Unión Europea cuando los refugiados de Siria, cuando estaban en guerra, comenzaron a salir, ¿no? Pero iba un poco en contra del criterio internacional de lo que es técnicamente lo que es la solicitud de asilo. Porque en teoría y en la práctica, una persona puede solicitar asilo al primer destino que llegue físicamente fuera de su país. Y es en ese país que tiene que solicitar asilo. No puede llegar a un país y decir, yo quiero asilarme, pero en tal sitio, ¿no? Que eso es lo que ocurría aquí en Europa. Entonces, lo que estás diciendo ahora de que pueden ir a cualquier embajada americana a solicitar un asilo, va en contra de la estructura del procedimiento, en todo caso. Entonces, Estados Unidos, con toda la razón, podrá decir, oye, pues mira, está denegado,
porque no lo tengo en mi territorio. Está en la embajada, pero la embajada ha ido a pedir asilo, pues no se va a quedar a vivir en la embajada. Hombre, la cosa sería diferente, como ocurrió hace muchísimos años en la embajada peruana de Cuba, por ejemplo, que fueron e invadieron la embajada y se quedaron dentro de la embajada y pidieron asilo y tuvieron que llevarlos a Perú, pero desde la embajada, porque no salían los cubanos de la embajada peruana en Cuba. Eso sería diferente. Si van a una embajada americana y se quedan ahí, la invaden la embajada y estarían ahí y no se marchan hasta que les den el asilo. Pues yo creo que eso no va a ocurrir. No creo, porque sería terrible eso, en verdad. ¿Por qué? Porque vas a tener la embajada pues llena de gente que está solicitando asilo. Pero la idea, la intención del proyecto, la intención del proyecto es recibir la solicitud por escrito, analizarla, enviarla a Estados Unidos y que ahí decidan. Entonces, ese es un poquito medio... Como lavarte las manos, por decirlo, ¿no? Mira, yo te recibo y vamos a ver qué pasa. Claro, porque si dice, bueno, evidentemente la intención de eso también es decir, bueno, ok, es el mejor país donde puedes trabajar tranquilamente, ganar un buen dinero, etcétera, etcétera. Ajá. Pero estás en Estados Unidos. Pero si tu intención es solucionar tu problema de acoso y de violencia, pues te puedes ir a cualquier otro país. O sea, lo importante para el solicitante es salir de su país y evitar el acoso, evitar ¿no? Entonces no necesariamente se tiene que ir a Estados Unidos. Si la intención es salirse de su país, pues que se vaya a cualquier otro. Sí, yo creo que... Yo creo que como te de digo, alguna manera es tratar de frenar, ¿no? Esto, Fernando, yo creo que lo que intentan es tratar de frenar, digamos, no vengan aquí, solicítenlo en su embajada, que luego nosotros lo vamos a resolver y si es positivo, pues ya podrán venir directamente con un visado y en vez de exponerse, digamos, a todos los problemas. Es una forma de gestionar algo, pues de darle un envoltorio pues, de que estamos tomando el tema bien, lo queremos hacer, pero vamos a darle la legalidad necesaria, ¿no? Pero a la larga, yo sigo pensando que básicamente esos 600.000 jóvenes más otro grupo... 680.000. Esos sí van a ser beneficiados, porque de 680.000 a 11 millones, pues hay mucha diferencia. Y yo creo que Estados Unidos va a decir, no, estos 600 y con esto ya cubro el expediente, ya he regularizado, se van a pasar los 4 años de mandato y he cumplido por lo menos parte de lo que prometí. Lo otro no he podido porque lamentablemente estos 4 años de Trump pues han fracturado el país terriblemente. Entonces hay una fractura ahí que es difícil, todavía es muy, muy pronto para que se pueda acercarse, ¿no?, a lo que sería la solución. No olvidemos que Fernando, Dime, sí. Perdóname, son 680.000 Dreamers, es decir, 680.000 hijos que llegaron muy chiquititos, ajá, pero los ilegales son casi 11 millones. Sí. Claro, o sea, con hijos, sin hijos, en fin, pero de otra situación distinta. Ajá, pero son dos grupos diferentes. O sea, los ilegales en general son casi 11 millones. Pero los hijos chiquititos que llegaron a Estados Unidos hace 24, 25 años, ese grupo de jóvenes son 680.000. Yo creo que a esa gente sí le van a solucionar, espero sinceramente que le solucionen a esa gente, ¿no? A esos 680.000 le solucionen este problema. Ya si hacen eso, sería bueno. Yo siento que sí, porque al menos los chicos y los ilegales ahora están viviendo sin la zozobra de que van a ser expulsados. Ya no está Trump. Exactamente. Entonces, por lo menos ya no hay la amenaza de vivir con esa zozobra, ¿no? Con esa preocupación permanente. Al menos y están un poco más tranquilos. Y los extranjeros
pueden hacer esa solicitud sin mayor problema. Ajá. Y otro tema es el asilo político, ese es otro tema. Pero la gente puede hacer su solicitud, incluso los que han estado viviendo hasta antes del 1 de enero no van a ser expulsados, pero incluso pueden solicitar y seguir viviendo ahí. Les van a dar su las facilidades autorización temporal y ya después de un tiempo les darán la definitiva. En el caso mexicano es un poco más light, si se quiere, porque el mexicano pues entra a Estados Unidos cuando quiere, ¿no? O sea, incluso yo he tenido la oportunidad de hacerlo en varias ocasiones porque por mi mujer, mi mujer es de Sinaloa, de un estado del Pacífico Norte, y tiene muchísimos familiares en la mera frontera con Estados Unidos. Y también en Estados Unidos, Los Ángeles, San Isidro, Temécula, San Diego, en fin, ¿no? Incluso tenemos un buen amigo, un paréntesis, un buen amigo que habrá ocasión de a lo mejor Jesús invitarlo, ¿no? Porque es un gran amigo y es un paisano, es un peruano. Ajá, Robert García. Entonces, él es el alcalde de Long Beach. Entonces, a lo mejor sería interesante también tenerlo aquí un día como invitado. Pero bueno, yo te estaba comentando de que los mexicanos solemos ir, por ejemplo, a la frontera y te levantas un poquito temprano, más o menos, y te vas a desayunar. Te vas a desayunar a San Diego, a San Isidro, a Los Ángeles, desayunas tranquilo, bien, cargas, echas gasolina a tu carro, haces tus compras, te paseas todo el día y te regresas a México, a territorio mexicano. Entonces, eso es muy normal. El mexicano entra, sale sin mayor problema. Incluso los que viven, los mexicanos en la frontera norte, en toda la frontera norte, recordemos que México tiene la frontera más larga con Estados Unidos, la más larga del mundo. Son 3.100 kilómetros de frontera. Entonces, y todos los mexicanos que viven en esa franja del norte, igualmente los estadounidenses que viven en esa franja sur de Estados Unidos, haciendo frontera con México, tienen un pase especial. Ajá. ¿Por qué? Porque todos los días entran y salen, o sea, viven en México y trabajan en Estados Unidos. Y en la nochecita ya vienen a dormir a México. Entonces, es muy, muy fácil eso. Entonces, al mexicano se le hace muy fácil. Muy fácil entrar y salir. Pero también los agricultores tienen una enorme ventaja en esto, porque por temporadas, tú sabes, de la siembra, la cosecha, en fin, hay caravanas de mexicanos que van a trabajar solamente para esa actividad. Y los luego se temporeros, regresan. ¿no? ¿Mandé? Los temporeros, digo, que suelen ir. Los braceros. Eloíto, Fernando, hay una cosa que a mí me está rebanando la cabeza. Somos conscientes que las políticas implementadas por Trump de una u otra manera ha generado una fractura en la economía americana. Adicionalmente a esto, viene a agudizar el problema, la manera como han enfrentado este tema del COVID. Yo me pregunto hasta qué punto sigue siendo atractivo, tanto para mexicanos como para latinoamericanos, poner la mirada migratoria en los Estados Unidos. Porque a mí me llama bastante la atención el último problema que han tenido en enero, ¿no? Cuando se da toda la migración de varios países centroamericanos que necesariamente tienen que pasar por México. ¿Ok? ¿Hacia dónde estoy yendo? Hacia un país donde están enfrentando, y
comenzando a emitir maquinita para poder sostener la cantidad de parados que tiene, porque si hay una cuestión que ha tenido la política de Trump es que la cantidad de parados, de desocupados en Estados Unidos es bastante grande. ¿Ok? Entonces, ¿qué tan atractivo puede resultar en estos momentos? ¿Te refieres, perdón, al éxodo de centroamericanos, no? Centroamericanos, todo lo que es el tema de Latinoamérica, ¿no? ¿Qué tan atractivo puede resultar en este momento a un mexicano cuando estamos viendo que hay una contracción en la economía? Evidentemente que el tema agrícola, eso tiene un manejo completamente diferente, pero a nivel de lo que absorbe la mayor cantidad de mano de obra, ¿no? El tema de servicios o los temas productivos. El mexicano que reside allá se las ingenia. No va a regresar, se va a quedar. De hecho, se ha quedado. Sigue residiendo, sigue viviendo, sigue radicando en Estados Unidos. Probablemente su actividad, obviamente, ha disminuido y sus ingresos también. Pero aún así, le alcanza para remesar hacia México. O sea, todos han sido afectados de una u otra manera, César, pero en términos generales, el mexicano sigue viviendo allá. Es que, Eloíto, perdona, pero yo creo que hay un detalle. Y manda dinero, manda mucho dinero. Hay un detalle en lo que decía César, y solamente por acotar algo en la misma línea de lo que decía César, ¿no? No olvidemos que la economía americana realmente sí ha tenido, en el periodo de Trump, realmente no ha caído lo que se piensa. La economía americana sigue, lo que sí ha traído un descenso bastante grande ha sido el COVID, ¿no? Pero la realidad es que la economía americana se está recuperando muy fácil, muy rápidamente, en comparación a otros países del mismo nivel. El tema de parados, de desempleados, también está dentro del margen que no es mínimo, pero es aceptable. Bastante. ¿No? Entonces, tampoco hay un caos económico. Lo que sí realmente existe en Estados Unidos ahora mismo es una fractura social más que económica, que es lo que ha generado Trump. Sí. Y la fractura social es la que es difícil. Y el tema del COVID básicamente está en las grandes ciudades, que es donde se ha sentido más, y más en las ciudades que en Nueva York, en ciudades que son Miami, Los Ángeles. Grandes ciudades, ¿no? No olvidemos que la gente que cruza de México a Estados Unidos, que pueden ser mexicanos, nicaragüenses, guatemaltecos, no es gente que se va a ubicar en ciudades. Si Eloíto, si me equivoco, corrígeme. Es gente que se va a trabajar al campo, donde prácticamente el COVID creo que no ha hecho mucho daño. Mucho estrago, así es. Y que pueden seguir ganando un dinero que siempre va a ser más de lo que ganaban en sus propios países. Y con lo poco que pueden enviar, pues van a mantener a su familia. Yo creo que... Sí, así es. Yo quería saber, México, ¿cómo está manejando esa gran marea de gente que viene de todo Centroamérica y que tiene que pasar por México para cruzar a Estados Unidos? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno mexicano para tratar ese tema? Eso es lo que quería preguntarte. Por un lado, o sea, sí está controlando, porque tiene la Guardia Nacional en la frontera sur, es decir, en la frontera que en el río Suchiate, que divide pues México con Guatemala. Pero igualmente la gente se las ingenia y se mete. Un porcentaje importante sigue su camino hacia el norte. Y el otro porcentaje se queda en México, porque como quiera que sea, muchos están conscientes de que va a haber la traba para poder entrar a Estados Unidos. Y entre Estados Unidos y su país de origen, está mucho mejor México. Hay un porcentaje muy alto que se queda en México. Y el gobierno les facilita la situación migratoria, ¿no?
Y aquí no ha parado la actividad a propósito de la pandemia. No ha parado. O sea, aquí no hubo, por ejemplo, como en Perú, medidas restrictivas como toque de queda, la cuarentena, las restricciones que no puedes salir. Aquí la gente ha salido. El gobierno lo que dijo es, señores, así está la situación, a cuidarse. El gobierno no va a poner detrás de cada ciudadano un servidor público para que esté ahí. No, señores, esto está así. Si tú no te cuidas, te vas a morir, cabrón. Ya está. Punto. Incluso César, Fernando, Jesús, aquí en México, durante la pandemia se construyó una línea del metro, hermano. En 9 meses construimos una línea de metro. Imagínate. Pues, sí, digo, es una economía. ¿Mande? Sí, eso es acá la línea del metro, oye, Fernando, Jesús, acá la línea del metro se paralizó y se suponía que lo iban a construir en 9 años. 9 años. Y Dios mío, yo no entiendo cómo, siendo tan similares los peruanos y los mexicanos, ustedes no han paralizado el país y nosotros ya, ahorita el día de mi cumpleaños es el día en que cumplimos 1 año en cuarentena. Y sin oxígeno. Eso me preocupa. Tienes que cuidarte, César. O sea, para ustedes el hecho de cuídate ha funcionado, pero acá en la palabra cuídate no ha funcionado, porque esperan de que te dan una política en que tienes que estar a las 6 de la tarde en tu casa y comienzas a encontrar restaurantes a las 9 de la noche que te sigan atendiendo. Y ahora es una cosa de locos, ¿ah? Por eso que a mí me admira, y yo siempre he considerado que no hay más hermano que el peruano que un mexicano, porque somos muy idénticos culturalmente. Sí, yo siempre he dicho, que me perdone por el término, pero yo siempre he dicho que los únicos 2 países en América Latina que tenemos un parecido extraordinario, hermano, en todo, somos Perú y México. Tenemos historias muy parecidas. No, por donde lo veamos. Tenemos muchas cosas en común. Somos ingeniosos, hasta en lo cojudo nos parecemos, man. Sí. Eso es lo que más hay, ¿no? Y deberíamos exportar eso. Mira, ¿en serio? Hay algo que yo... Sin embargo, y a pesar de ese enorme parecido, yo he llegado a observar en términos generales, México nos lleva entre 60 y 70 años, cabrón. Eso es hasta hoy, Heroíto, porque mañana se aumentan 2 años más. Sí. Sí, por ejemplo, la primera, mira nomás, hermano, así como comentarios, la primera línea del metro se construyó en septiembre de 1968, la línea 1. Y así, cada año, cada 2 años, cada 3 años, dependiendo, se construye una línea nueva del metro, de ese telaraña, ¿no? Aquí tenemos 12, 14 líneas del metro, solamente el metro, pero esas van hacia las afueras de la gran ciudad, y eso empata con otras líneas, con el tren eléctrico, con el tren ligero, el tren subterráneo, el tren aéreo, el tren eléctrico. No, es una bestialidad, sobre todo considerando, y todo es fluido, el tráfico, el tránsito, todo es fluido, a pesar de que aquí vivimos 30 millones de gente. Es una barbaridad. Es una bestia. O sea, toda la población del Perú metida en DF. Todo el Perú metido aquí. Sí. Entonces, imagínate, ¿qué es lo que se hizo? Ustedes conocen perfectamente una empresa que se llama Alstom, que es de Francia, y que tiene líneas de barcos, de aviones, hace de todo.
Y en el 68, en septiembre, se construyó esa línea, se inauguró esa línea y se apresuró porque el siguiente mes se tenía que inaugurar las Olimpiadas de México, el 68, en octubre. Y luego ahí el 2 de octubre, ya saben ustedes que la matanza de Tlatelolco, ¿no? Cuando mataron a los estudiantes de México. Yeah. Pero, ¿qué es lo que se hizo en México, hermano? Se compró un convoy, ¿no? De 10 carros de esa línea, de la 1. El presidente dijo, a ver, señores, necesito que ustedes fabriquen estos mismos convoys, estos mismos carros metro, lo fabriquen en México. Y puso a trabajar a todos los ingenieros. Desarmaron un carro del metro, lo desarmaron, hicieron los planos, compararon, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, la empresa nacional de fabricación de las líneas del metro, de los carros, se fabrica aquí. Nunca más se vuelve a comprar ni uno. Entonces, todo eso hace que en 9 meses, hermano, se hizo una línea. Imagínate. El aeropuerto internacional ya se inauguró una parte, el nuevo aeropuerto. El tren Maya, son proyectos, hermano, impresionantemente grandes, con tecnología, con todo. El tren Maya, por ejemplo, consiste en hacer un tren que va a conectar turísticamente a 7 estados de la República del Sureste mexicano. Entonces, ¿eso qué implica? Se van construyendo centros comerciales, hoteles, hospitales, universidades, en todos los lugares donde no hay, donde falta. Entonces, todo crece, pues, el turismo, la economía, en fin, o sea, eso nos falta en Perú. Eloíto, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero una de las cosas que, por cómo se desarrolla México, es a partir de una mirada a futuro. México tenía las plantas automotrices de los Estados Unidos, entonces, ¿qué dice? Oye, pucha, acá tengo gente, tengo territorio, entonces vamos a volvernos especialistas en ensamblar autos y en fabricar autopartes. Entonces, ¿qué puso? ¿La planta primero? No, primero comenzó los centros de desarrollo. Comenzó a hacer los centros de desarrollo, a formar la gente para que después el capital venga y tenga la mano de obra. Lo mismo lo ha hecho Costa Rica con los microchips. El problema, ¿dónde radica? El problema radica en esa escasez de mirada a futuro. ¿Ok? Por lo menos ustedes son el PRI, ¿y cuál es el otro partido? El PAN. El PAN, ¿ok? El PAN, el PRD y ahora Morena, que es el partido que ganó las elecciones. Pero los dos más fuertes, por lo menos hay una mirada de futuro. Eso es lo que quiero. Históricamente el PAN y el PRI. Históricamente el PRI y el PAN. Acuérdate que también nuestro crecimiento es inorgánico, ¿no? México ha dicho, ok, vamos a ser 30 y tantas millones de personas, entonces hagamos las avenidas anchas. ¿Ok? Y DF es un sinfín de avenidas anchas. Por donde, ahora, acá si tú comenzaras a... Me pongo a pensar en Lima, querer hacer algo similar, pucha, es un caos, porque te sale carísimo simple y llanamente en las compras de los terrenos para poder hacer las ampliaciones. Y toda la presión política de que no, yo no quiero vender, que si tú quieres vender, y todo el desarrollo, una cosa que debe planificarse en 3 años, comienza a tener una planificación de 8 o 10 años, donde más te demoras en negociar para poder conseguir terrenos, para poder lograr la ampliación. Ejemplo, mira San Marcos, para ampliar la Venezuela. La burocracia siempre nos está costando, nos cuesta sí. Y nos costará, pero no de ahora, de toda la vida. Mira, sí. yo estaba tratando de recordar que creo que cuando estuvimos en la universidad, César, no recuerdo bien, que en algún momento se habló de que ya en su momento, a principios de siglo, no me acordaba bien, pensaba que era Chile, pero se comenzó a hacer la planificación del metro en Buenos Aires y también en Chile, y se le ofreció a Perú
iniciar también la planificación, el planeamiento del metro en esa época, y Perú no quiso. Y el consorcio de esa época le dijo, pues que si no lo hacéis ahora, no lo vas a hacer, no se va a hacer nunca. Porque van a construir de tal forma que no haya previsión para el subterráneo. Y es lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es eso. Perú comenzó a hacer un metro a partir del año 2000. Y ya, imagínate todo lo que nos está costando. Es carísimo. Entonces, esa es la gran parte, ¿no? De que no se toman decisiones. Lo que ha dicho Eloíto hace un momento de que México nos lleva pues 60 años de diferencia, también lo escuchamos en la universidad, César, no sé si te acuerdas de esa famosa asignatura de la realidad social. Realidad ¿no? social, nacional. La realidad nacional, que ya en esa época, cuando estudiábamos en los 80, principios de los 80, nos dijeron que Perú tenía un retraso con respecto a otros países de 40 años. 40 años, sí. Entonces, hemos sumado, ¿no? Hemos sumado 20 años más y estamos sumando más. Pero esa es la realidad de muchos países de nuestro entorno, es lamentablemente. Entonces, por eso te decía, cada año que pasa... Yo quería agregar ahí, Fernando, a propósito de lo que dices, en Perú, digamos, hemos tenido varias etapas, ¿no? Entre ellas una etapa del que todo se planifica, ¿no? El Instituto Nacional de Planificación... el Coplan. Claro, el Coplan. Luego hemos tenido el Instituto Metropolitano de Planificación. Yo he trabajado mucho en el tema de planificación allí, en los ayuntamientos, en los departamentos. Sí. Entonces, pero el problema va que si empezamos a buscar un poco la historia de la planificación, allí encontramos lindos planes, porque yo he tenido la oportunidad de buscar y ver realmente libros así de gordos, varios tomos sobre recomendaciones que he encontrado desde el año recomendaciones con respecto al crecimiento urbano, cómo debería hacerse, las carreteras, estudios, análisis, propuestas y consultorías de todo tipo, desde dónde hacer las carreteras, dónde hacerlos a nivel de esa época. Me acuerdo haber visto como 4 o 5 estudios y propuestas distintas, así unos tremendos tomos sobre carreteras, por ejemplo, ¿no? Cómo hacer toda la organización de carreteras dentro de todo lo que era Lima metropolitana y Lima a cada una de las provincias. Entonces, ha habido muchísimos estudios. Lo que pasa es que esos estudios y todas esas propuestas y todos esos institutos de planificación se quedan para engrosar un poco las bibliotecas, ¿no? Y luego para los archivos, porque luego es que ni un solo político lo ve, y los que lo ven en el aula. Pero te estás olvidando que también engrosaba los currículum de todos También. esos que hacían la planificación. Los bolsillos. Y los bolsillos, ¿eh? Y los bolsillos, pero lo que contaba eso era eso, ¿no? Aumento más planificaciones en mi currículum y voy a conseguir más proyectos. Pero Mira, Jesús, Fernando y Loito, acá hay una cuestión, ¿sabes cuál de mi experiencia en diferentes partes? Nosotros estamos preparados para hacer las cosas al revés. Tú lo primero que haces, ves el terreno y lo invades. Pones tus esteritas, hay una masa crítica y pides a alguien para que te coloque la energía eléctrica y te coloque el agua. Y después de ahí le das el buzón. Y nadie se pone a pensar de que allí donde tú le estás dotando todos los servicios, sí es el lugar más adecuado. Y casi César, todo el desarrollo César, urbano no te se ha dado así. no te olvides que a eso se le pone el nombre de la mujer del presidente o del hijo del presidente. Ajá, le pones asentamiento humano y haces padrino al presidente. Del Congreso. Ahí está el problema. Que no, es como ha funcionado toda la vida. Y sigue funcionando así. Yo he visto en Ecuador, lo primero que haces es habilitar. ¿Ya? Y después de habilitar, recién construye, que es lo lógico. Y ya no, es que después cuando vienen las elecciones, le das su título de propiedad, los empadronas y esos van a votar. Ajá. Y ya está, tienes votos ahí. Y al final no sabes qué hacer con ese título de empadronamiento. Eso es lo que tenemos que cambiar. César, Fernando, mira, ahí te va cómo hacemos aquí. Yo recuerdo cuando yo llegué hace 37 años, yo llegué
invitado por un buen amigo, por dos, buen amigo, porque yo trabajé en el Ministerio de Pesquería, creo que alguna vez lo comenté con ustedes, cuando yo salí de mi pueblo, yo tenía 17 años, como todo provinciano, pues en busca de mejor ventura. Me metí a trabajar en el Ministerio de Pesquería limpiando los wateres y terminé en la práctica siendo el viceministro de Pesquería y pasé por muchos cargos. Y yo asesoré a René Deusto Jameson en el 80, luego Abel Quesada, luego Luis Percovich Roca y otro buen amigo, Ismael Benavides Ferreiros. Entonces, en ese interín, yo, sin querer, me convertí en un gran promotor turístico del Perú. Y una de mis funciones era recibir y atender desde el aeropuerto a todos los ministros y viceministros y secretarios y subsecretarios de pesca del mundo. Entonces, yo los atendía. Entonces, y ya un día antes de que se regresaran a sus países, yo les decía, oye, pero ya estás aquí en Perú, ya estás en Lima. Debes aprovechar para ir a Cusco, conocer Machu Picchu. Y terminaba convenciéndolos. Y ellos me ponían una condición. Me dijo, ok, vamos, pero tú me acompañas, ¿eh? Tú me llevas a Cusco. Sí, vamos. Entonces, debido a eso, tuve la oportunidad de ir 17 veces a Cusco y Machu Picchu. Entonces, estando ahí, hice gran amistad con muchos de estos personajes, ¿no? Con muchos. Supongo que ustedes conocen bien a Fernando González Laxe, que era en aquel momento el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, pero también era el rector de la Complutense de Madrid. Hicimos gran amistad. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, estando allí, yo conocía a muchos de estas personalidades. Y el de México, bueno, en aquel entonces supongo que ustedes también deben recordar que en el 82 más o menos, todavía existía lo que era el CELA, el Sistema Económico Latinoamericano. ¿Verdad, César? Esa era una buena época. Sí. Entonces, desaparecimos eso por convenir a los intereses de los países integrantes de este sistema. Y en su lugar, o sea, desaparecimos y en su lugar creamos lo que fue Oldepesca. Es el Organismo Latinoamericano para el Desarrollo Pesquero. Entonces, integrado por todos los miembros, pues, de todo el mundo, ¿no? Y entonces, la sede fue Perú. El presidente de Oldepesca fue el secretario de Pesca de México. Ismael Benavides me dice, hermano, yo estoy muy ocupado, como tú ya vienes llevando todo este tema, quiero que tú seas el vicepresidente de Oldepesca. Y dijo, ok, perfecto. Entonces Perú se convierte en sede y yo represento la vicepresidencia de Oldepesca. Entonces hicimos gran amistad y con el secretario de Pesca, Pedro Ojeda Paullada, de México, y con otro personaje que gran amistad con el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Entonces Miguel de la Madrid fue presidente de México en ese momento y me dice, oye, en Cusco recuerdo, me dice, oye, me gusta tu forma de ser, de trabajar, de atender de resolver, y me gustaría que te fueras a México para formar parte de mi equipo. Entonces le dije, no, espérame tantito, déjame consultar con el presidente Belaunde, y ya, ok, al mes agarré mis calzones y ya estuve en México. Entonces, a partir de ahí, y bueno, yo llegué como director general de comunicación social de la Secretaría de Pesca, pero a partir de ahí yo manejé la agenda nacional, tanto del secretario de Pesca como algunos temas importantes del presidente de México. Y quiero llegar a esto, César, perdón, Fernando, por la introducción, pero lo que tú decías, y a eso quiero llegar, ¿cómo es que se manejan las cosas? Lo que tú dices, en Perú se maneja al revés. Y es cierto, César. Por ejemplo, ¿qué es lo que aquí se hace cuando vas a hacer una carretera? En Perú lo primero que hacen es, puta, no, todo el mundo se opone.
¿no? Sus cartelones y pucha. Ok. Aquí ya ni pones tu cartelón porque el gobierno no te va a pelar, no te va a hacer caso. Una obra se planifica y se empieza a ejecutar sin preguntar a nadie. Sabemos la generalidad, a lo mejor hay 2, 3 cuates que no les conviene porque la obra va a tapar la fachada de su casa. No, lo importante es a cuántas familias, a cuántos pobladores va a beneficiar esa obra. Entonces, ya teniendo ese dato, se empieza a planificar y se dice, por aquí va a pasar la carretera o por aquí vamos a hacer la ampliación de tal calle o avenida y se considera, por supuesto, a todos los que van a ser afectados. Si se tiene que hacer la expropiación de casas y terrenos, se hace sin preguntar a nadie. La obra se hace porque se hace. Y es más, en tal fecha se inaugura. Entonces a la gente se le dice, ok, ¿sabes qué? Esta obra es así, 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 se habla a todos los pobladores. Se les dice, ok, tu casa cuesta tanto y tenemos un espacio ya destinado para reubicarlos a ustedes. 1. 2, los que no quieran ser reubicados en tal banco, el Banco de la Nación, por decirte, que es en este caso Banamex, el Banco de México. Aquí está tu número de cuenta, ahí te vamos a depositar el dinero que corresponde al precio justo de tu casa. Si quieres, lo cobras, y si no, la otra opción es, te mudas a donde vamos a construir las casas para todos. Tienes 2 opciones. No hay más que de 2 sopas. De fideos o de fideos. No hay más. Eso es lo que yo estoy completamente de acuerdo con eso que dices, pero eso siempre hay que considerarlo que depende de una buena planificación, de una buena ejecución y de un resultado que se ve. Pero a diferencia de lo que ha ocurrido, yo creo que sigue ocurriendo en Perú, ya la planificación puede ser buena. La ejecución es medianamente dudoso resultado y el resultado es aún peor que la planificación. Entonces, esa persona que se siente que ha sido, pues, que ha tenido que cambiar de sitio de residencia, que le han dado el justiprecio de su vivienda, al final dice, ¿para qué? Si aquí no hay nada. Y eso se cuenta, eso se dice, eso se comenta, y al final, cuando a otro le toca, ha escuchado que lo que ocurría antes, lo que ha ocurrido, y va a decir, no, de aquí no me muevo porque sé que esto no va a ir a ningún sitio. Esto solamente es beneficio para pocos. Fernando, pero para terminar, que los plazos acá, un proyecto que te puede durar 2 años, acá lo alargas a 6. Comienza con un gobierno y termina con otro. ¿Ok? Y ese otro de repente dice, oye, esto está mal. Y de nuevo comienzan a reconstruir todo. ¿Ok? Ahí ese es el gran problema. El gran problema con que nos encontramos. Así es. Pues nada, ese es el gran problema. Así es, Heroíto. Pues nada, ha sido siempre, como siempre, Heroíto, ha sido muy ameno conversar contigo, aprender muchísimas cosas y sobre todo un poco de la actualidad política, económica y social de México, que siempre nos ayuda un poco a la gente que quiere incursionar, emprender e ir al mercado mexicano. Pues siempre es bueno conocer un poco no solamente cómo anda el mundo económico, sino también cómo va el mundo político y el mundo social, ¿no? Muchísimas gracias, Heroíto, por la comunicación, por atendernos y, como siempre, un fuerte abrazo a la distancia. Aló, hermano, muchísimas gracias, Jesús, por la oportunidad de estar nuevamente informando desde México a todos ustedes, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos dedican su tiempo con la amabilidad de siempre. Estoy a tus órdenes. Creo que podemos hablar un poquito de algunos otros temas cuando ustedes consideran, cuando tú lo programes, nomás me avisas y yo con mucho gusto. César, qué gusto haberte visto de nuevo. Fernando. Del mismo modo. Creo que está Miguel Ángel también por ahí.
Sí. Sí, todavía sí, está Miguel Ángel, qué gusto. Sí, muchísimas gracias, en verdad. Ya tendremos oportunidad luego de la pandemia que esto mejore, que nos permita ya empezar a viajar también. Y pues ya sortearemos en qué lugar nos vamos a encontrar y cada quien lleva el trago de su país. Así es. Obviamente yo iré con los tequilas. Ya tengo mi portón listo ya ahí. Va a haber pisco y pisco portón. Un ceviche. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos, como siempre, aquí en Inspirando Mundos. Hay que ir a la selva. Y nos vemos, Heroíto, a Perú. Así es. No hay problema, un RC ahí. Nos vemos. Nada. Hasta el próximo viernes. Ándale, okay. Ándale, sí. Ok, gracias. Gracias. Activa Radio. Gracias. Dios bendiga. activaradio.org